Hola, ¿qué tal a todos? Desde hace mucho tiempo les debo este video acerca del antisemitismo o una breve historia sobre el antisemitismo y me parece bastante bueno o bastante indicado sacar este video en estas épocas cuando estamos viendo el conflicto o de nuevo un recalentamiento entre el conflicto entre Israel y Palestina. La razón por la que voy a hacer este video en dos partes es por la gran información que compete la Edad Media. Bueno, generalmente todas las edades, pero principalmente la Edad Media, que es donde considero, y será la tesis de este video, de este primer video, que es donde por primera vez se establecen lo que primeramente conoceremos nosotros como antisemitismo. Pero antes de esto nosotros tenemos que estudiar la Edad Antigua y cuáles son los fenómenos que se dan ahí. Los fenómenos, es decir, los fenómenos sociales, los fenómenos teológicos, es decir, los fenómenos ideológicos o todos los postulados que tenemos acerca de esa época que nos darán propiamente como una consecución lógica el antisemitismo de la Edad Media. Una de estas sectas del judaísmo fueron los ebionistas. Fueron la principal secta que reconoció el séptimo mandamiento, no robarás, con el mandamiento de no comerciarás. Esta secta fue el grupo originario de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Y posteriormente, con su vosotros los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan, vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa roída de polillas, habéis atesorado por una edad que termina. Clama el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vuestros, y los gritos de los segadores que han llegado a los oídos del Señor y de los ejércitos. Habéis vivido en delicias sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Es decir, una secta propiamente comunista será de donde se originarán los primeros prejuicios contra el comercio. Y como veremos más adelante, en la Edad Media este prejuicio contra el comercio evolucionará como un prejuicio contra los judíos o contra el pueblo de Moisés. El Esenio denunciará el comercio como pecado de hurto. Y posteriormente el Ebionita seguirá concentrando este rechazo a la acumulación de origen mercantil. Y esto se aclarará precisamente en el capítulo 18 del Apocalipsis. Aunque principalmente de las sectas esenias o de la secta ebionita se genera esta fobia hacia el comercio y propiamente hacia la evolución del mundo mediterráneo a una sociedad comercial, serán igualmente los judíos los que darán una gran ayuda y una gran pauta a la evolución del Mediterráneo a una sociedad propiamente comercial. Un ejemplo de esto será Filón, hermano de Lisímaco, de Alejandro de Lisímaco, judío comerciante de Alejandría, que también fue un fariseo, y será el que unirá el Theos con el Logos de Platón, lo que también será una gran influencia para el cristianismo y lo que, a mi juicio, hará que el cristianismo abandone este pobrismo comunista de sus orígenes y se vuelva en algo y se convierta en algo más positivo. Y es por esta razón que mantengo esta tesis en donde no se puede considerar que en la Edad Antigua hay un antisemitismo propiamente dicho, porque serán todavía el lugar donde se gestionen o evolucionen o se creen ciertas doctrinas que propiamente como consecuencia lógica, claro que sí, darán el antisemitismo de la Edad Media. Hay mucha esa relación entre comerciante y judío como la misma persona o el mismo objeto teológico o sociológico. Pero propiamente aquí no. En la Edad Antigua no podríamos hablar de antisemitismo. Aunque muchos dirían que Roma sí fue antisemita, pero que hay que entender algo acerca de la religio líquita y de la religio ilíquita. En la antigua Roma, mientras tu pueblo, es decir, como tu pueblo bajo el estatuto de amico, lo que hoy conoceríamos como estado subsidiario de otro, mientras mantuviera su tributo al dios Roma, al dios Estado, a la diosa Roma, al Estado, al César o cosas por el estilo, mantendría una buena relación y podría conservar sus viejas tradiciones dentro de él. Es ahí que podemos ver que incluso muchos pueblos celtas, como por ejemplo los bretones o los vascos, conservaron gran parte de sus tradiciones incluso después de haber pasado
por el Imperio Romano. Esto nos lleva hasta ante la diferencia de la religio líquita y de la religio ilíquita. La religio líquita, el judaísmo entraba entre la religio ilíquita y como tal no era perseguido. Mientras que el cristianismo, al negar de rendirle tributo o cualquier otra cosa, y sobre todo de un tributo comercial, es decir, un tributo monetario al Imperio Romano, se volvió una religión ilíquita. Lo que podemos decir hizo que haya una mayor tolerancia en Roma dentro de los estándares de esa época al pueblo judío, a diferencia de lo que serán muchas sectas cristianas, aunque también sectas judías apocalípticas donde se creará o se gestionará también bajo el apocalipsis, lo que les había mencionado antes, este prejuicio en contra del comercio, y incluso este prejuicio que llevará a las varias rebeliones que habrá en Judea contra el mundo romano, y precisamente lo que causará la destrucción de Jerusalén y la fundación de una ciudad sobre ella que se llamará Aelia Capitolina, y que Jerusalén no regresará a ser Jerusalén hasta épocas de Justiniano. En esta época, la del Imperio Romano tardío, será donde se demande la primera conversión forzosa de los judíos a la religión oficial, al cristianismo. Y es donde se podrán ver los primeros grandes conflictos entre judíos y cristianos, por ejemplo los plasmados dentro de la película de Ágora, en la ciudad de Alejandría. Sin embargo, lo más importante dentro de los últimos años del imperio será la primera acusación colectiva contra el pueblo judío como los asesinos de Cristo. Ahora, si entremos en la Edad Media. En la Edad Media es donde propiamente podríamos hablar que es donde se empieza a desarrollar el espíritu y la ilusión de las ideas antijudías, del antisemitismo. En el Código de Justiniano se excluyó a los judíos de los espacios públicos y de dar evidencia en un juicio en el que algún cristiano tome parte. También se prohibió leer la Biblia en hebreo y el matrimonio entre gentiles y judíos. El matrimonio entre gentiles y cristianos. Todo esto bajo la culpa colectiva del asesinato de Cristo, lo que posteriormente les había explicado. La extensión de la época medieval en cuanto a la historia del antisemitismo es muy larga, por lo que muchas cosas se podrían salir de una narración breve, pero sí hay dos vertientes importantes, juzgo, de las que se tiene que hacer referencia, ya que sin ellas no se podrá entender la extensión del perjuicio hasta nuestros días. En el año de 1173, Thomas of Monmouth publicó en Norwich, The Life and Miracles of William, en donde se acusaba a los judíos de asesinar a un joven que después se convertirá en mártir, 29 años después de acontecido el hecho. Esto se convertirá en un arquetipo a través de la historia medieval, donde se acusará a los judíos de cometer asesinatos rituales en contra de los cristianos, con diferentes propósitos, podemos decir, místicos, para crear pociones en contra de algún mal otro, cosas por el estilo. Aquí el antisemitismo toma dos partes de un conjunto general: la parte religiosa, que establecía la transferencia del mal y la necesidad de su eliminación a través del sacrificio, como en un principio del video se les mencionó, como este fenómeno psicológico. Esto sería como una cosa que sería una prerrogativa para lo que después conoceríamos como eugenesia social. Y también la otra parte del conjunto, que vendría siendo la parte económica. Me explico. En el derecho canónico medieval se consideraba la usura como pecado y crimen perseguible. Esto propiamente, como había dicho, había venido de lo que será el ebionismo de la Edad Antigua, que será una noción, una idea que se tendrá acerca del comercio, que evolucionará y llegará hasta el cristianismo de la Edad Media, o propiamente este pobrismo del cristianismo de la Edad Media, que no se vencerá o no evolucionará hasta en la época del Renacimiento, la Reforma y cosas por el estilo, con la cosa de Salamanca y cosas parecidas, Santo Tomás o cosas por el estilo así. Pero bueno, en el derecho canónico medieval se consideraba la usura como pecado y crimen perseguible, por lo que el comercio interno de la región europea, especialmente en la época carolingia, casi desapareció en la segunda gran etapa de lo que podríamos llamar comunista de Europa.
Después de las reformas de Diocleciano siglos atrás, es decir, la primera gran etapa comunista de Europa habrían sido las reformas del emperador Diocleciano, al dividir en diócesis el Imperio Romano y repartirlas entre duques, y donde la villa propiamente se convertiría el feudo. Esa sería la primera gran etapa comunista de Europa, y la segunda gran etapa comunista de Europa sería esta etapa en donde bajo el derecho canónico se perseguiría al comercio, principalmente la era carolingia. La palabra usura, que tiene su origen en el vocablo latino usus aura, que deviene a usura, usaura o uso del oro, evoluciona a usura, interés en una cantidad prestada, lo que se consideraba como un robo, e incluso hasta hoy muchos sectores católicos aún lo consideran como un robo. Esto entra dentro de uno de los pecados que infligen el séptimo mandamiento, como se les mencioné antes: no robarás. Por lo que el mercado, la inversión y el préstamo, bajo este concepto del derecho canónico, quedan prohibidos en la Alta Edad Media. Pero eso no fue lo único de la Europa cristiana, sino que también el interés del préstamo será prohibido en la Sharia, conocido y sancionado por Mahoma con la palabra de riba. Este crimen también será codificado en el derecho canónico en el año de 1140, lo que, según el magnífico historiador de la propiedad privada, de la moral de la propiedad, no solo de la propiedad privada, Antonio Escotado, después se convertirá en Karl Marx como el fetichismo de la mercancía, mejor establecido por el código canónico como: quien prepara algo para aquello mismo entero y sin cambio, res integram et immutata, le proporciona lucro, he ahí el mercader expulsado por Dios del templo. Cosa que les decía. Pocas organizaciones o pueblos se aventuraron a realizar servicios de banca. Por ejemplo, los templarios, que de manera consecutiva serán pasados por la hoguera gracias a la cooperación de la Santa Sede con el rey de Francia, Felipe IV, en el 1314, como expropiación de su gran capital para futuras empresas bélicas de la monarquía. También lo sufrirán en este ámbito el pueblo judío, que antes de los templarios serán los primeros prestamistas de la Europa cristiana. La imposibilidad de los cristianos de realizar préstamos con interés sin una bula papal, como se mencionó antes, los templarios podían realizar esta actividad comercial porque tienen una bula papal, no será un impedimento para el pueblo judío, en el cual la usura no será un pecado, mientras no le prestes con intereses a otro judío. Esto pasará a ser una parte central en la actividad monetaria de las primeras sociedades mercantiles de Europa, empezando por la más brillante expansión comercial en el siglo IX por parte de los llamados judíos radanitas o radanilla. Este grupo hebraico será conocido por la fama de que en sus miembros se hablaban seis idiomas: árabe, persa, griego, franco, andalusí y eslavo. Posteriormente ellos se convertirán en los grandes y primeros banqueros de Europa, como el judío Abraham, que vivió en la Zaragoza musulmana y prestaba servicios bancarios al rey Luis el Piadoso. En esto entrarán dos aspectos importantes de la cultura europea: la admiración del judío por su inventiva mercantil y su profundo desprecio, resentimiento y envidia por parte del sector católico, lo que se conocerá como el antisemitismo católico. Por ejemplo, Agobardo, obispo de León, originario de Cataluña, escribirá un libro que se llamará en latín De Insolentia Judaeorum, o acerca de la insolencia de los judíos. Aunque los judíos no serán el único y primer pueblo que se dedicará al préstamo con intereses, sino que también la conocida canallada usurera de los sirios e italianos, junto con algunos pueblos germanos escapados de los feos, serán unidos a los venecianos, y genoveses y marselleses serán los que se lancen a establecer el mundo comercial como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, el conjunto de todos estos prejuicios religiosos y económicos llevarán a que empezaran progromos, es decir, expulsiones del pueblo hebraico, desde el año de 1011 en Córdoba, en 1066 en Granada, junto con también la destrucción de sinagogas y conversiones forzadas en el mundo islámico en los siglos XII y XIII, pasando por las masacres ocurrentes durante las cruzadas hasta llegar a la expulsión y confiscación de los bienes de los judíos en 1290 en Inglaterra, por Francia en 1396, por Austria en
XXI, de donde muchos huirán y emigrarán hacia Polonia, y finalmente la expulsión de los judíos de España en el año de 1492. También como último dato, muchas comunidades judías y pueblos enteros fueron quemados por haberse guardado durante las pestes medievales y no infectarse. En lugar de hacer como los cristianos en esa época y salir a congregaciones masivas y actos religiosos compulsivos para pedir que se aplacara la peste. Y bueno, por ahora, esta es la primera parte del video, nos han quedado ahora 15 minutos, me parece decente. Posteriormente hablaremos del Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y espero que les haya gustado mucho. Por ahora me despido. Hasta luego. Cuídense. Chao.